Hola a todos, mi nombre es Leopoldo Salinas y soy el director de desarrollo de negocios de Acclaim Energy México, la firma líder de consultoría en temas energéticos en el país. En las últimas semanas han estado surgiendo nuevas noticias sobre algunos de los temas que podrían afectar en el corto plazo a los grandes consumidores de energía eléctrica y sentimos la obligación de mantener a nuestros clientes informados sobre los diferentes escenarios que se abren ante esta evolución, por lo que en este podcast hablaremos sobre tres grandes temas. El primero, los amparos interpuestos por los grandes generadores de energía ante la reforma propuesta por el Ejecutivo a la Ley de la Industria Eléctrica. El segundo será sobre el reporte presentado por CFE por el mega apagón que sufrimos en diciembre del 2020. Y por último, el tercer punto, los posibles cambios al código de red al que están obligados a cumplir los usuarios conectados al sistema eléctrico de CFE. Pues bien, iniciamos platicando acerca del tema de los amparos. Y para ponerlos un poco en contexto, debemos saber que el pasado día 22 de julio, el Departamento de Estado norteamericano dio a conocer un reporte sobre el clima de inversión en México para el 2021, en el que señaló que las políticas energéticas impulsadas por el gobierno federal elevan el costo de hacer negocios en México, ya que contribuyen a generar un clima de incertidumbre. Y añade que los referidos cambios propuestos han llevado a empresas privadas generadoras de electricidad a presentar demandas en tribunales mexicanos y que incluso varias están considerando el arbitraje internacional. En ese sentido, y como muchos de ustedes se enteraron, una muy buena cantidad de empresas del sector eléctrico, no solo de origen norteamericano o europeo, sino incluso nacionales, interpusieron amparos en contra de la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación del decreto de reforma de la Ley de Industria Eléctrica, por resultar contraria a los principios de competencia, seguridad jurídica, libre concurrencia y la potencial afectación al medio ambiente. Derivado de los juicios de amparo interpuestos, los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa decretaron diversas suspensiones definitivas con efectos generales. Y me voy a detener un poco a desmenuzar lo que esto último significa en beneficio de todos nosotros. Primero, los efectos de la reforma se suspenden hasta en tanto no se resuelvan los juicios interpuestos en beneficio a cualquier entidad afectada, independientemente de que haya o no presentado un amparo. Y segundo, se hizo general, ya que si se hubiera otorgado una suspensión definitiva con efectos particulares, se hubiera creado grandes ventajas competitivas únicamente para aquellos que hubieran interpuesto el amparo. En relación con lo anterior, el pasado día 1 de julio, el segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones revocó la otorgada suspensión definitiva con efectos generales para que, después de 2 semanas, esto es, el día 15 de julio, el primer tribunal colegiado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones confirmara el criterio del segundo tribunal, revocando la suspensión definitiva con efectos generales. En este sentido, el segundo tribunal colegiado determinó de igual forma que todas las suspensiones deberían ser revocadas, por lo que en los últimos días y en el transcurso de las siguientes semanas se continuarán revocando en cascada todas y cada una de las suspensiones generales. Debo recalcar que la decisión tomada por los tribunales en revocar las suspensiones no representa un fallo definitivo a favor o en contra del decreto de reforma. Es decir, lo único que definen los colegiados es que, debido a que los efectos de la reforma de la LIE resultan todavía inciertos y futuros, no es posible darles un trato generalizado. Esto significa que en caso de que exista una afectación individualizada, una vez que se conozcan los textos que regularían la nueva relación, entonces la entidad afectada deberá interponer el amparo correspondiente. Habremos de recordar que los quejosos tienen 2 momentos para interponer un amparo: 30 días después de la entrada en vigor de la reforma, o bien 15 días después de la aplicación del primer acto de autoridad que implica una afectación directa a raíz de la nueva normativa emitida. Pasemos al segundo tema, y este es con respecto al apagón de diciembre del 2020, que después de casi 8 meses, hasta hace unos días se dio a conocer el reporte respectivo en el que, a juicio de un panel de expertos convocados por la empresa estatal y conformado por ex empleados de la misma, determinó que las irregularidades en la interconexión de una planta privada a la red de transmisión
fue la que ocasionó los fallos en la red de protecciones y que fueran la causa del megapagón del 28 de diciembre pasado, que afectó a más de 10 millones de mexicanos, causado supuestamente por un incendio que causó la interrupción. Como resultado de ese reporte, la CFE pidió a la Comisión Reguladora de Energía que no otorgue más permisos de generación para nuevas plantas eólicas o fotovoltaicas. Además, que suspenda los permisos y contratos de centrales eléctricas sin avances constructivos, que difiera en el tiempo y que haga con base estudios de una planeación integral y factibilidad técnica, autorice las nuevas solicitudes de permisos de generación en la medida que tengan capacidad de transmisión. También se identificarán las plantas generadoras intermitentes futuras que pudieran causar un riesgo a la confiabilidad, analizando su factibilidad técnica en la interconexión. Y esto será hasta que no impliquen riesgos para el sistema eléctrico nacional. Y será aplicable para todas las plantas generadoras autorizadas por la CRE, en especial a las intermitentes que reducen la confiabilidad y que agudizarían el problema de balcanización de la red nacional de transmisión. Se exigirá cumplimiento del código de red vigente y con esto se evitará la interconexión de plantas intermitentes a futuro que no lo cumplan. Aprovecho el momento y abro un paréntesis para explicar el uso del término balcanización de la red eléctrica que CFE utilizó en este reporte. Y este es en referencia al término geopolítico peyorativo usado originalmente para describir el proceso de fragmentación o división de una región o estado en partes o estados más pequeños, que son, por lo general, mutuamente hostiles y que no cooperan entre sí. Y que en este caso CFE lo adaptó para hacer referencia a la acción reiterada de seccionar líneas de transmisión existentes e insertar centrales de generación a base de recursos intermitentes, considerando que las líneas de transmisión están diseñadas para transportar grandes bloques de potencia entre las diferentes regiones. Cierro paréntesis y solo queda concluir que esto provocaría mucha incertidumbre para la instalación de nuevas plantas de fuentes renovables, ya que CFE podría tener la capacidad de decidir si abre espacio o no a los nuevos competidores. Pasemos al último tema de este podcast y es el referente al código de red. Quiero hacer mención que en algunos medios de comunicación se señaló erróneamente que había una resolución que abrogaba a la resolución RES /151/2016, la cual hace referencia al código de red que deberán cumplir los puntos de carga de los consumidores de energía conectados al sistema eléctrico nacional, lo que ha generado confusión en muchos usuarios finales y hecho que fue abonado por algunas empresas que se dedican a vender equipos y que lo están dando por definitivo de una forma errónea, y así lo están dando a conocer. Me gustaría ser enfático en el hecho de que, al día de hoy, la resolución 151/2016, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en abril de aquel año, sigue y seguirá vigente, mientras no se publique en el Diario Oficial de la Federación una resolución nueva que la abrogue. Pero también hay que decir que no es ningún secreto que actualmente se encuentra en proceso de consulta una revisión a este código de red en la CONAMER, y que este traería cambios para los puntos de carga conectados, pero esto todavía no sucede. Uno de los argumentos que utilizan es que esta nueva resolución es solo aplicable para centros de carga en media tensión que consuman más de 1 megawatt, lo que es totalmente erróneo, ya que todos los centros de carga conectados en media y alta tensión, independientemente de su nivel de consumo, deberán de cumplir con el código de red tal y como lo señala la resolución antes referida. En la versión 2, que actualmente se encuentra en consulta pública, se señala que para los centros de carga en media tensión con consumo mayor a 1 megawatt y de manera adicional a los parámetros ya mencionados en la referida resolución, deberá evaluarse también el factor de potencia. Este punto es muy importante, ya que el anteproyecto da por hecho que todos los centros de carga han cumplido con la resolución 151/2016 y que una vez que entre en vigor la segunda versión de este código de red, solo los centros de carga en media tensión con consumo mayor a 1 mega deberán cumplir adicionalmente con el parámetro del factor de potencia, ya que se asume de que es el único parámetro que estaría
pendiente por complementar. Voy a repetir, el anteproyecto no exime del cumplimiento a ningún centro de carga conectado en alta o media tensión y no hace distinción por el nivel de consumo. Como podrán haber notado, estos tres temas impactan significativamente a los grandes consumidores de energía eléctrica, ya sea de manera frontal o indirecta, ya sea denostando la disponibilidad de energía eléctrica de fuente limpia, competitiva para los consumidores, en la posible afectación a las tarifas eléctricas reguladas o en la necesidad de hacer inversiones en activos adicionales para cumplir con las nuevas normas. En Acclaim Energy les podemos ayudar a enfrentar de una manera educada y mejor informada estos retos. Los invito a visitar nuestra página web www.acclaimenergy.com.mx, en donde podrán solicitar que alguno de nuestros profesionales en el ramo se ponga en contacto con ustedes y les ayude a desarrollar e implementar la mejor estrategia para su caso en particular. Les repito mi nombre, soy Leopoldo Salinas, director de desarrollo de Acclaim Energy México. Muchas gracias.